anticristo está a punto de levantarse en el mundo. Estamos muy cerca de eso. Sabemos que la guerra que se aproxima entre China y Estados Unidos va a ser el fin de Estados Unidos como potencia mundial. Y después de esa guerra, cuando Estados Unidos ya no sea potencia mundial y cuando China ya no sea potencia mundial tampoco, se levantará el reino del anticristo con los 10 reyes y el anticristo a la cabeza. Ahora se levantará en el mundo, pero su sistema, su reino no se podrá manifestar hasta que la iglesia sea llevada a los cielos y hasta que la tribulación comience. Amén. Amén. Hoy en día vamos a ir al libro de Daniel. El libro de Daniel es el libro apocalíptico del Antiguo Testamento, así como Apocalipsis es el libro apocalíptico del Nuevo Testamento. Daniel era muy joven. Daniel tenía 15 años de edad cuando fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Cuántos han leído esa historia de Daniel? Fue llevado cautivo con sus amigos a Babilonia. Tenía nomás 15 años de edad, pero era muy joven y se mantuvo fiel al Señor. Entonces aquí no hay excusa, ¿verdad? La juventud no es excusa, ¿verdad? Para no ser fiel al Señor. Si Daniel, teniendo 15 años, lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer, ¿verdad? Amén. Entonces, Dios le reveló a Daniel los últimos 5 imperios mundiales que gobernarían en este mundo en los tiempos de los gentiles antes que Cristo regrese en su segunda venida con poder y gran gloria. En totalidad, la Biblia menciona 7 imperios mundiales que gobernarían desde el principio hasta el fin. Pero Daniel nomás habla de los últimos 5. En el capítulo 7 nomás vemos 4 bestias, porque el quinto y último reino del anticristo nomás es la resurrección del 4º imperio mundial que habla el libro de Daniel. Ahora, aquí tenemos una imagen. Ahí vemos al dragón con 7 cabezas. Y vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12. Amén. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Nos dice la palabra del Señor: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos en sus cabezas, 7 diademas. El dragón es Satanás. ¿Pero qué son esas 7 cabezas de Satanás? Esas 7 cabezas son los 7 imperios mundiales que la Biblia profetiza que gobernarían desde el principio hasta el fin. ¿Por qué esos 7 imperios mundiales son las cabezas de Satanás? Porque Satanás usó esos 7 imperios mundiales para tratar de destruir al pueblo de Dios del Antiguo Testamento y también al pueblo de Dios del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el primer imperio mundial que, si usted lee la Biblia del principio al fin, se los topa en orden? Todos los 7. ¿Cuál es el primer imperio mundial? No Asiria. Fue donde José casi era el rey. Egipto, ¿verdad? Egipto fue el primer imperio mundial, ¿verdad? Entonces Egipto es la primera cabeza del dragón. Porque el diablo usó a Egipto para perseguir y ser persecución contra el pueblo judío y tratar de destruirlo, ¿verdad? Sabemos que el pueblo judío estuvo esclavizado ahí por 400 años después que José muere. Entonces por eso esa es la primera cabeza del dragón. ¿Cuál es el segundo imperio? No Roma. ¿Quién lo dijo aquí? Asiria. Entonces Asiria es el segundo imperio mundial que se topan en la Biblia si la leen de principio al fin, ¿verdad? Entonces Asiria también, ¿verdad? También hizo persecución y quiso destruir al pueblo de Dios del Antiguo Testamento
y Asiria es la segunda cabeza del dragón, que es Satanás. Los otros últimos 5 imperios son los que vamos a estudiar hoy en este tema. Amén. Amén. Entonces vamos a ir al capítulo 7 de Daniel. Entonces Daniel era muy joven, 15 años de edad, cuando él fue llevado cautivo a Babilonia. Se mantuvo fiel al Señor a pesar de todas las pruebas que él pasó. En el capítulo 1 de Daniel, él tiene 15 años de edad, para aquellos que les gusta tomar notas. En el capítulo 2 ya tiene 18 años de edad Daniel, porque pasan 3 años del capítulo 1 al capítulo 2. Porque en el capítulo 1 nos dice que Daniel recibió 3 años de educación. Entonces, si tenía 15 años cuando llegó, en el capítulo 2, después de sus 3 años de educación, él tenía 18 años de edad. Y ahí es donde el Señor lo comienza a usar grandemente para poder interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. Y al final, el rey Nabucodonosor lo pone a Daniel como el vicepresidente de Babilonia, a los 18 años de edad. Qué grande es Dios, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Ahora Daniel le habla al pueblo judío en este libro. Y Daniel habla sobre los tiempos de los gentiles. ¿Alguna vez alguien aquí ha oído de los tiempos de los gentiles? Los tiempos de los gentiles lo mencionó el Señor Jesús, ¿verdad? Y en ese tiempo de los gentiles que hoy en día estamos, es cuando esos 5 últimos imperios mundiales iban a gobernar el mundo y ejercer dominio sobre Jerusalén. La razón que Daniel no habla de Egipto y de Asiria es porque Egipto y Asiria nunca ejercieron dominio sobre Jerusalén, porque en ese tiempo todavía no existía Jerusalén. Entonces, por eso Daniel nomás habla de los últimos 5 que vienen, ocupan a Jerusalén y ejercen dominio sobre la ciudad santa. Amén. Entonces, vamos a ir a Lucas capítulo 21, versículo 24. Y ahí es donde nuestro Señor Jesús menciona los tiempos de los gentiles. Lucas capítulo 21, versículo 24. Gloria a Cristo, aleluya. Y aquí el Señor Jesús le está hablando al pueblo judío. Y dice así la Escritura, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces el mensaje del Señor Jesús para el pueblo de Israel es este: durante los tiempos de los gentiles reinarían estos 5 imperios mundiales gentiles, y todos ellos pisotearían a Jerusalén y ejercerían dominio sobre ella. Pero al final el Mesías regresaría en gloria y en poder y restauraría el reino de Israel. Ahorita, en los tiempos de los gentiles que estamos viviendo, las naciones gentiles son la cabeza del mundo. Israel no es cabeza del mundo. Las naciones gentiles son la cabeza del mundo. Israel es cola del mundo. Pero cuando Cristo regrese en su segunda venida, todo va a cambiar. Israel va a ser la cabeza de todo el mundo. Va a ser la primera potencia mundial en el reinado milenial de Jesucristo. Amén. Por eso dice que el reino se le restaurará a Israel, ¿verdad? Amén. Entonces, vamos a comenzar a leer el capítulo 7 de Daniel, que se llama Las 4 bestias que salen del mar. Estas 4 bestias que salen del mar representan estos imperios mundiales que vamos a leer. Ahora nomás hay 4 bestias, porque la quinta nomás es la restauración de la cuarta.
Entonces la palabra de Dios dice así: visiones de las 4 bestias, capítulo 7 de Daniel. Y para aquellos que están apuntando, en el capítulo 7 Daniel tiene 67 años de edad. Entonces en el capítulo 1 tiene 15, en el capítulo 2 18, y en el capítulo 7 tiene 67 años de edad. Entonces todo ya está listo para que el reino del anticristo se levante. Ya no más falta una cosa: que Estados Unidos deje de ser potencia mundial. Y eso ya está a la esquina, ¿verdad? Ya esta guerra con China va a tumbar a Estados Unidos de su lugar como potencia mundial. Y la única otra alternativa para el mundo es que el reino del anticristo se levante. ¿Dónde se va a levantar ese reino? ¿De dónde va a salir el anticristo? Ahorita vamos a estudiar eso, ¿verdad? Amén. Así dice el capítulo 7 de Daniel. Vamos a leer versículo por versículo y vamos a descifrar todas las cosas de este capítulo. Y dice así la palabra del Señor: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían el gran mar. Ahí vamos a poner una pausa, porque ahí hay 2 cosas que descifrar en el versículo 2 para aquellos que están apuntando. Ahora, ¿qué son estos 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar? ¿Y qué es el gran mar? Bueno, aquí tengo una imagen. Ese es el gran mar. Hoy en día se llama el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo está entre Europa, Medio Oriente e Egipto, donde todos estos imperios se levantarían. Ahora, en el tiempo de Daniel se llamaba el gran mar porque era el único mar que ellos conocían. Pero ya cuando se descubrió que el mundo era más grande y que había más mares que ese, se le cambió el nombre y ya no se llamaba el gran mar. Ahora le pusieron el mar Mediterráneo. Entonces el gran mar es el mar Mediterráneo. ¿Qué son los 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar? Bueno, los 4 vientos del cielo son los conflictos que se darían alrededor de este mar, que causaría el ascenso y la caída de todos estos imperios mundiales que Daniel profetiza. Gloria a Dios. Amén. Entonces, para aquellos que están anotando, los 4 vientos del cielo son los conflictos que se darían alrededor del gran mar, que causaría el ascenso y la caída de todos estos imperios que Daniel profetiza. Vamos a leer el versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Estas bestias representan a estos reinos. ¿Por qué? Porque cuando el hombre mira a reinos y a naciones, el hombre los mira como algo valioso, como oro, plata, ¿verdad? O hierro. Pero cuando Dios mira a estos reinos desde el cielo, Él los mira como bestias salvajes. Entonces Dios mira diferente que el hombre, ¿verdad? Dios mira a estos reinos como verdaderamente lo que son, ¿verdad? Bestias salvajes usadas por Satanás contra el pueblo de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Ahora, ¿qué es el mar? Porque allí dice 4 bestias, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Qué significa o qué simboliza el mar en la escatología? Aquí no está hablando de las aguas físicas o del mar físico. Vamos a Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15. Allí nos dice que el mar en la escatología representa a pueblos, multitudes, naciones y lenguas.
pueblos, multitudes y naciones y lenguas. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, estos grandes reinos no se levantarían de las aguas físicas, se levantarían del mar de la gente. Porque es la gente del mundo quien va y controla, ¿verdad? ¿Verdad? Tras sus acciones, ¿verdad? Qué imperio se levanta y qué imperio cae, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí van a elegir el presidente, la gente, ¿verdad? Van a votar y ellos deciden qué presidente eligen, ¿verdad? Y dependiendo de esa elección, así es como la nación, ¿verdad? Se va, ¿verdad? Entonces por eso el mar representa eso en la escatología. Pueblos, multitudes, naciones y lenguas, ¿verdad? Porque es el mar de la gente donde estos imperios se levantan y caen. Amén. Amén. Vamos a Isaías capítulo 17, versículo 12, donde también compara a las aguas con naciones y pueblos. Isaías capítulo 17, versículo 12. Y la palabra del Señor dice así: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como el bramido de muchas aguas. Entonces ahí en ese versículo vemos que las multitudes y los pueblos son comparados con el mar y las naciones como aguas. Es lo mismo que Apocalipsis capítulo 17 versículo 15 nos dice, que el mar en la escatología representa pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Si vamos a Apocalipsis capítulo 13, en Apocalipsis capítulo 13, ahí vemos a la bestia que sale del mar. Esta bestia que sale del mar es el anticristo. Ahora, él no sale de las aguas físicas, él sale del mar de la gente, ¿verdad? O sea, del mar de la gente es donde sale el anticristo, ¿verdad? ¿De cuál mar va a salir el anticristo? Bueno, del escenario europeo, ¿verdad? De Europa es donde se va a levantar este anticristo, ¿verdad? Y su reino también. Amén, ¿verdad? Entonces ya aprendimos que el mar en la escatología representa pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Vamos al versículo 4 de Daniel. Aquí es cuando Daniel mira la primera bestia que sale del mar, que es el león con alas de águila. Y el león con alas de águila representa el primer imperio mundial que gobernó durante los tiempos de los gentiles. Y no nomás gobernó el mundo, pero también ejerció dominio sobre Jerusalén. Entonces, vamos a leer el versículo 4. Y la palabra de Dios dice así: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso en siesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Entonces, la primera bestia, que es el león con alas de águila, representa a Babilonia. Babilonia fue el primer imperio mundial que gobernó en los tiempos de los gentiles y el tercero en la historia humana. Ahora, Babilonia conquistó a Jerusalén y Babilonia fue la primera nación gentil, ¿verdad?, que conquistó a Jerusalén. Por eso, cuando Babilonia conquista a Jerusalén en el año 605 antes de Cristo, es cuando los tiempos de los gentiles comienzan. Allí arrancan, ¿verdad? Y los tiempos de los gentiles terminan con la segunda venida de Cristo. ¿Por qué el león con alas de águila representa a Babilonia?
Bueno, en la historia, Babilonia es representado por este león con alas de águila. Si vemos los muros de Babilonia, tenían el león con esas alas de águila. También las monedas de Babilonia tenían el león con alas de águila. No se vayan a confundir. Ahorita muchos se confunden porque el símbolo de Inglaterra también es el león, pero es un león diferente, porque ese león no tiene alas de águila, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con los detalles. El león sin alas de águila es Inglaterra, pero el león con alas de águila es Babilonia. Ese es un punto muy importante que tomar en nota, ¿verdad? Entonces Babilonia, el primer imperio mundial en los tiempos de los gentiles. Ahora aquí dice que a este león se le arrancaron las alas. ¿Qué significa eso? Que le arrancaron las alas. Eso representa lo que sucedió en el capítulo 4 de Daniel. ¿Alguien ha leído el capítulo 4? Dios castiga a Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Y él por su soberbia, ¿verdad? Se enalteció, ¿verdad? Y Nabucodonosor dijo, no, pues todo lo que tengo es por mis propias manos. Y es cuando Dios le quita el reino a Nabucodonosor, lo castiga por 7 años. Ya cuando Nabucodonosor reconoce que todo lo que tenía era por Dios, Dios le regresa y le da su reino para atrás. Era de todos los pueblos de todas las lenguas, ¿no? Sí, entonces, así es. Entonces se le arrancaron las alas cuando Dios castigó a Nabucodonosor. Y luego dice el pasaje también, dice, y le fue dado corazón de hombre. Esas son las últimas palabras de ese versículo 4. ¿Qué significa y le fue dado corazón de hombre? Ahí es cuando Dios lo restauró a Nabucodonosor para atrás, ¿verdad? A su reino. Gloria a Dios. Entonces Babilonia es el primer imperio mundial que ejerció dominio sobre Jerusalén y gobernó en los tiempos de los gentiles. Vamos a seguir adelante. Vamos al versículo 5. Para los que están apuntando, hoy en día la nación de Babilonia es la actual Irak. Irak es hoy en día la Babilonia de antes. Irak. Ahora Daniel ve la segunda bestia que se levanta del mar de la gente. El oso con 3 costillas en su boca. Aquí tienen que prestar mucha atención también, porque el oso es un símbolo de Rusia, pero este oso tiene 3 costillas en la boca. Entonces el oso sin las 3 costillas es Rusia, pero el oso con las 3 costillas representa otro imperio. Entonces esos detalles son importantes, porque yo he visto muchas personas que han tratado de interpretar este pasaje y como no son muy cuidadosos en los detalles, se confunden y malinterpretan, ¿verdad? ¿Qué representa todo este pasaje, ¿verdad? Entonces vamos a leer la palabra del Señor en el versículo 5 y dice: he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. La segunda bestia, el oso con 3 costillas en su boca, representa al imperio medo-persa. El imperio medo-persa hoy es el actual Irán. ¿Por qué este oso con 3 costillas representa al imperio medo-persa? Las 3 costillas son las 3 naciones que Medo-Persia tuvo que tumbar para levantarse como la potencia mundial. Entonces el primer reino que Medo-Persa tuvo que tumbar fue a Babilonia. Entonces los Medo-Persas se fueron hacia el norte, tumbaron a Babilonia, se fueron hacia el occidente, tumbaron a Lidia, y se fueron hacia el sur, tumbaron a Egipto.
Y luego Medo-Persia se convirtió en la segunda potencia mundial que gobernó en los tiempos de los gentiles y también ocupó y conquistó a Jerusalén. Gloria a Dios. Amén. Aquí dice también en el versículo 5 que el oso se alzaba de un costado más que del otro. ¿Qué significa eso? Todo tiene cada detalle, ¿verdad?, representa algo. Entonces que el oso se levantara de un costado más que del otro significa que Medo-Persia estaba compuesto por dos pueblos. El pueblo Medo, el pueblo persa, se juntaron y se hicieron en el pueblo Medo-Persia. Cuando se juntaron ambos pueblos para crear este imperio, eran igual en poder. Pero como fue pasando el tiempo, los persas, ¿verdad?, se convirtieron más fuertes que el pueblo Medo en el imperio. Por eso el oso dice aquí que se alza de un costado más que del otro. Amén. Entonces vamos a ir al versículo 6. Aquí es donde Daniel mira a la tercera bestia que se levanta del mar de la gente. Y es el leopardo con 4 cabezas y 4 alas de ave. Amén. Y así dice el versículo 6. Después de esto miré, he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces el leopardo con 4 cabezas y 4 alas de ave representa al imperio de Grecia, de Alejandro el Magno. ¿Por qué? ¿Por qué el leopardo con 4 cabezas y esas alas de ave representan el imperio de Grecia de Alejandro el Magno? ¿Cómo se dice? ¿Qué habilidad tiene el leopardo? Alguien que me diga, ¿qué es su habilidad de leopardo? Muy rápido, el leopardo es muy rápido, ¿verdad? Y también las alas que tiene representan rapidez. ¿Qué hizo Alejandro el Grande, el rey de Grecia? Alejandro el Grande, el rey de Grecia, es el hombre número 1 de toda la historia humana que conquistó el mundo con más rapidez que cualquier otro hombre en la historia. Por eso el leopardo representa a Grecia, por la rapidez, ¿verdad?, que Alejandro conquistó el mundo. Ahora, ¿por qué tiene 4 cabezas ese leopardo? Ese leopardo tiene 4 cabezas porque cuando Alejandro muere a los 33 años de edad con sus manos vacías, sus 4 generales dividen su imperio en 4 pedazos. Por eso el leopardo tiene 4 cabezas. Qué increíble, ¿verdad? Entonces, el león es Babilonia, el oso es Medo-Persia y el leopardo es Grecia. Los primeros 3 imperios mundiales que gobernaron en los tiempos de los gentiles y ejercieron dominio sobre Jerusalén. Hay una historia muy hermosa de Alejandro el Grande cuando él conquistó a Jerusalén. La historia va así, que cuando Alejandro el Grande se dirigía hacia Jerusalén, él le dijo a todos los sacerdotes de Israel que se rindieran. Los sacerdotes de Israel le dijeron a Alejandro que no se iban a rendir. Alejandro dijo, si no se rinden, voy a quemar toda Jerusalén y los voy a destruir. Ahora, cuando Alejandro se acercaba a Jerusalén, él miró que las puertas de Jerusalén estaban abiertas y todos los sacerdotes de Israel estaban afuera esperándolo, vestidos de blanco. Cuando Alejandro vio esos hombres en blanco que eran los sacerdotes de Israel, él se bajó de su caballo, le dijo a su ejército que se quedara atrás. Él fue hacia los sacerdotes de Israel y él se postró ante ellos.
Su general le dijo a Alejandro, ¿por qué hiciste eso? Alejandro le dijo a su general, porque yo tuve una visión, y en esa visión alguien me dijo que estos hombres vestidos de blanco me iban a estar esperando y que tenía que ser muy bueno con ellos. Entonces Jerusalén no tuvo que pagar la deuda o el dinero que se les cobraba a las naciones que los imperios ocupaban, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora dice esa misma historia que los sacerdotes de Israel llevaron a Alejandro al templo, a su templo, ¿verdad? Que tenían entonces, que el rey Salomón construyó, que fue el primer templo. Y ahí ellos le enseñaron el libro de Daniel y le dijeron, Alejandro, nuestro profeta Daniel profetizó que tú te levantarías como el tercer imperio mundial en los tiempos de los gentiles. Y dice que desde entonces Alejandro adoró en el templo de judío de Jerusalén. Qué hermosa historia. Como el Señor, ¿verdad? Todo está allí, ¿verdad? Su palabra es verdad. Amén. Todo lo encontramos allí y Él sabe el pasado, presente y futuro. Amén. Ahora quiero que pongan mucha atención cuando vayamos a la cuarta bestia. Aquí está la cuarta bestia que Daniel vio que salía del mar de la gente, que tenía dientes de hierro. Entonces aquí es donde tienen que prestar mucha atención. Vamos a leer el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. He aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella. Y ahí miran esa coma que está ahí después de eso, en sus Biblias. Dice, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y luego hay una coma en sus Biblias. Esa es una pausa de tiempo, y esa coma es muy importante porque las comas y los puntos son puestos ahí por una razón. Amén. Y luego después de esa coma, después de ese espacio de tiempo, dice, y tenía 10 cuernos. Esos 10 cuernos que ustedes miran, ¿verdad? Representan a las 10 naciones que van a levantar el último reino mundial. La cuarta bestia es Roma. El imperio romano es el imperio de hierro en la historia. Y la cuarta bestia representa a Roma. Los 10 cuernos en la cabeza representan las 10 naciones que van a resucitar el imperio romano en los últimos días, y que le van a entregar todo su poder y autoridad a la bestia, el anticristo. Increíble, ¿verdad? La palabra del Señor. Ahora aquí Daniel no dice, y miré una quinta bestia saliendo del mar. Daniel no dice eso. ¿Por qué? Porque el quinto reino, o el último reino que va a gobernar, nomás va a ser la resurrección del cuarto. O sea, el cuarto imperio, que es el imperio romano, va a ser resucitado en los últimos días por 10 cuernos o 10 naciones. Ahora aquí es donde entramos en la historia. El imperio romano cayó o se deshizo en el año 476 antes de Cristo, para los que están apuntando. Y cuando el imperio romano se deshace en el año 476 antes de Cristo, en ese mismo territorio que el imperio romano ocupó, surgieron 10 naciones europeas. Y esas 10 naciones que hoy en día ocupan el territorio del antiguo imperio romano son Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Grecia, España y Portugal. Esos son los 10 países que surgieron en el territorio que antes ocupaba el imperio
romano. Entonces, es increíble cómo la palabra se cumple al pie de la letra. Y estos 10 países representan estos 10 cuernos, ¿verdad?, en la cabeza de la cuarta bestia. Y estos 10 países son los que están trabajando duramente hoy en día para resucitar el imperio romano en nuestros días. Vamos a seguir. Todo comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se terminó en 1945. Cuando las naciones de Europa vieron el desastre que la Segunda Guerra Mundial causó, ellos se dieron cuenta que ya no se podían seguir peleando. La última vez que Europa estuvo unificada fue bajo el Imperio Romano. Entonces las naciones europeas se dijeron a ellas mismas: ya no podemos pelearnos más. Mira el desastre que causamos en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que hacer algo para que dejemos de pelear. ¿Y qué pasó? Bueno, en marzo 25 de 1957, 6 de los 10 países que ocupan el territorio del Imperio Romano se reunieron en Roma y firmaron el Tratado de Roma, diciéndole al mundo que eso era el comienzo de un proceso para levantar un nuevo imperio romano en el continente europeo. ¿Por qué cree usted que al tratado le nombraron el Tratado de Roma? Porque su idea era levantar un nuevo imperio romano, ¿verdad? Por eso le nombraron el Tratado de Roma. Por eso fueron a Roma y lo firmaron en Roma. Porque en 1957, de marzo 25, ahí es donde esos 6 países, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, declararon al mundo que esto era el comienzo de sus esfuerzos para crear un nuevo imperio romano. Y cuando firmaron el Tratado de Roma, ahí se creó la Unión Europea. La Unión Europea fue creada con el Tratado de Roma. Ya después, pasaron como unos 8 años de 1957, y las otras 4 naciones que ocupan el territorio del antiguo Imperio Romano firmaron también el Tratado de Roma y se unieron a la Unión Europea. Hoy en día la Unión Europea está compuesta por 27 países, pero nomás esos 10 gobiernan y tienen todo poder, ¿verdad?, y toda voz dentro de la Unión Europea. Ahora, ¿cómo le van a nombrar? ¿Cómo le van a llamar a este nuevo imperio romano? Ellos lo dicen. Este nuevo imperio romano se va a llamar los Estados Unidos de Europa. Tengo un video que se los voy a mostrar. Y quiero que pongan mucha atención a este video. Este video lo encontré apenas hace días en el YouTube. Y este video es un documentario del canal de Historia. Y ese documentario que sacó apenas el canal de Historia se llama El Tratado de Roma de 1957. Y allí, al comenzar el video, ustedes van a oír al comenzar el video las 6 naciones que firmaron el Tratado de Roma en 1957. Y van a oír en el video que ellos quieren nombrar a esta nueva Roma los Estados Unidos de Europa. Y ya al final del video, en la segunda parte, ustedes van a oír las palabras de los 6 gobernantes de esas 6 naciones que firmaron el Tratado de Roma ese día. Porque pues tienen el audio de lo que ellos dijeron, ¿verdad?, ese día que se firmó el Tratado de Roma. Y estas personas que están básicamente actuando como esos 6 líderes, ¿verdad?, ellos se dicen, ¿verdad?, ¿dónde vamos a firmar este tratado? ¿En Bruselas? Y luego los otros 5 líderes le dicen, no, lo tenemos que firmar en Roma, porque eso es lo que estamos haciendo, levantando un nuevo imperio romano. Y luego al final, uno de los líderes en este documentario dice, yo no creo en Dios, pero hoy voy a citar el Apocalipsis. Hoy vamos a abrir una puerta que nadie jamás podrá cerrar, nomás el Señor Jesucristo.
Nomás el Señor Jesucristo. Entonces vamos al video. Entonces pongan mucha atención. Ahí van a oír el Tratado de Roma, los 6 países que lo firmaron en 1957, y van a oír que quieren nombrar esta nueva Roma los Estados Unidos de Europa. ¿Por qué creen que nomás 6 de los 10 países fueron ese día para firmar el Tratado de Roma? ¿Qué representa el número 6? La bestia. Entonces ellos no nomás estaban declarando ese día que ellos iban a comenzar el proceso para levantar un nuevo imperio romano, pero al 6 de los 10 países ir ese día era algo simbólico, porque así es como ellos le hablan al mundo, de forma simbólica. Y ellos estaban declarando que este nuevo imperio romano que ellos iban a comenzar a levantar iba a ser el reino de la bestia. Qué increíble, ¿verdad? Entonces oigan muy bien el video. Vamos a comenzar. Entre bastidores del Tratado de Roma. El 25 de marzo de 1957, tras largas negociaciones, 6 países, Italia, Alemania, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia, firman los Tratados de Roma, creando el Mercado Común y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom. Finalmente, tras el caos provocado por la Segunda Guerra Mundial, se impone el deseo de una paz duradera, basada en el necesario entendimiento entre Alemania y Francia y la cooperación económica entre pequeñas y medianas potencias. El 25 de marzo en Roma se firmó un acuerdo histórico, la primera etapa de un proyecto más ambicioso, una federación política de Estados europeos, los Estados Unidos de Europa. Concluimos así la primera etapa de nuestra obra, la de la decisión. Nos gustaría entregársela a la juventud de nuestro país para que la convierta en una promesa de futuro. Para entender lo que estaba en juego en esa Europa que... Entonces este documentario se llama El Tratado de Roma, en el canal de Historia. Si ustedes quieren buscarlo en YouTube y verlo todo, es 1 hora. El Tratado de Roma en el canal de Historia, y lo sacaron en el 2019. Ahora, en la última parte del video, ustedes van a ver cómo recrearon la conversación de esos 6 líderes que firmaron el Tratado de Roma en 1957. Y ustedes van a oír la conversación de esos 6 líderes. ¿Dónde vamos a firmar este tratado? ¿En Bruselas? No. La idea es firmarlo en Roma, porque eso es lo que estamos haciendo, levantando un nuevo imperio romano. Y luego al final van a oír que uno de los líderes dice: yo no creo en Dios, pero esta vez voy a citar el Apocalipsis. Hoy estamos abriendo una puerta que nadie podrá cerrar. Qué increíble. Vamos a ver la segunda y última parte del video. Hacerlo en Roma. Porque es eso lo que estamos... más indispensable que nunca para tener algún papel en la escena internacional. Considero que el fracaso de su vez no será en vano si llega a Europa. Esta vez la opinión pública está con nosotros. Adenauer está dispuesto a hacer concesiones. Esta vez Guy Mollet está seguro de su jugada. Sabe que Adenauer no se opondrá a la bomba y que aceptará el acuerdo sobre las colonias porque el canciller pone por encima de todo la construcción europea. Guy Mollet convoca a sus socios en febrero de 1957 en París. Acuerdo total, titulan los periódicos, y se comprometen a firmar los 2 tratados el siguiente mes.
Ya veremos lo que nos depara el futuro, pero una cosa es segura. Khrushchev y Nasser se merecen un monumento como los padres de Europa. Bien, entonces, ¿dónde firmamos esos tratados? ¿En Bruselas, como quiere Spack? Martín, yo sueño con hacerlo en Roma. Porque es eso lo que estamos restaurando, el Imperio Romano. Seguro que es posible. En el Capitolio. Iré a ver al alcalde de Roma, es un amigo. Dans cette heure apaisée et heureuse, tâchons de léguer au futur la source d'inspiration qui sont mal dans l'immortel passé. Caballeros, yo no creo en Dios, pero me gusta citar el Apocalipsis. Estamos a punto de abrir una puerta que nadie podrá volver a cerrar. Es usted demasiado poético, Spack. A estos hombres les costó 7 años construir la nave Europa. Todos esperaban que mediante una rápida integración, los tratados transformaran pronto a Europa en una gran potencia democrática. En realidad todo sería más lento. Ellos solo mostraron el camino. Un camino que 60 años después sigue abierto y extrañamente incierto. Entonces, desde marzo 25 de 1957, las 10 naciones que ocupan actualmente el territorio del antiguo Imperio Romano y que ahora pertenecen a la Unión Europea y que tienen toda la voz y el poder dentro de esta Unión Europea, desde 1957, ellos han estado progresando, ¿verdad?, en el camino para poder unificar la Unión Europea en un nuevo imperio romano que se llamará los Estados Unidos de Europa. ¿Dónde están en ese proceso? Sabemos que se creó el euro en 1999. Se creó el euro, una moneda para todos los países de la Unión Europea. Este fue el primer paso para poder convertir la Unión Europea en un reino o en una nación, ¿verdad? Luego se pasó el tratado de libre comercio y se tumbaron todas las fronteras entre los 27 países. Si usted va a Europa ahorita, no hay frontera entre Alemania y Francia, o entre Francia e Italia, porque esa es la idea, unificar todos los países de la Unión Europea en un solo país, en un solo reino, ¿verdad? Para que ya no sea Italia, para que ya no sea Francia, sino para que sean los Estados Unidos de Europa. Amén, ¿verdad? Ahora, para el año 2000, el proceso se congeló, porque la gente de Europa, ellos se dieron cuenta de lo que sus líderes estaban haciendo. Y la gente de Europa se comenzó a oponer a ese plan, ¿verdad? Los franceses dijeron, pues nos gusta ser franceses. Los italianos dijeron, pues nos gusta nuestra nacionalidad italiana. Entonces se congeló el proceso. Pero en el año 2020, cuando vino la pandemia y ese gran espanto de la pandemia, esa fue la llave que los líderes europeos necesitaban para poder seguir hacia adelante con su proyecto, ¿verdad? Cuando pegó la pandemia y todos se espantaron, los líderes europeos le dijeron al pueblo europeo, si no nos unificamos, no vamos a sobrevivir. Y como la gente estaba tan espantada, le dijeron, pues vamos, haz lo que tengan que hacer, con que sobrevivamos. Entonces, en julio de 2020, hicieron una gran cumbre en Europa, donde allí movieron la pelota hacia adelante. ¿Y qué hicieron? Bueno, ya tienen una moneda, ya no tienen fronteras. Ahora, en julio de 2020, crearon una alcancía para los 27 países. O sea, antes de julio de 2020, cada país de la Unión Europea tenía su propia alcancía donde cada nación ponía su dinero. Y a partir de julio 2020 se creó una alcancía para los 27 países. O sea, moviendo la pelota hacia adelante para crear una nación de todas esas naciones europeas.
Y no nomás eso, pero crearon un presupuesto para todas las naciones de Europa. O sea, cada nación de la Unión Europea sacaba su presupuesto cada año individual, diciendo cuánto dinero se iban a gastar, en qué se lo iban a gastar y todo eso, ¿verdad? Pero a partir de julio 2020 se dijo, ya no vamos a tener 27 presupuestos de las 27 naciones. Ahora vamos a tener un presupuesto para 27 naciones. Qué increíble, ¿verdad? Una moneda, no fronteras, ¿verdad? Un presupuesto y una alcancía para todos. Y no nomás eso, pero también en ese día decidieron que todos iban a comenzar a pedir prestado dinero como con el nombre de Europa. O sea, España ya no iba a pedir dinero prestado con el nombre de España, sino que todos los países europeos ahora iban a pedir prestado dinero usando el nombre de Europa y pagarlo juntos, como si fueran una nación, con el nombre de Europa. Entonces, qué increíble cómo el proceso se ha movido hacia adelante, ¿verdad? Cómo la pelota, ¿verdad? Se ha movido hacia adelante para crear ese nuevo imperio romano, que se llamará los Estados Unidos de Europa. Vamos para acá, déjenme ver. Y está muy claro como el agua. O sea, si uno pone atención cuidadosamente a lo que está sucediendo en el mundo, ellos nos dan estas señales, ¿verdad? Simbólicamente nos dicen lo que viene, lo que va a suceder, pero como uno está muy distraído, no se da cuenta. Este es un libro, este libro está en inglés, pero es el libro, uno de los libros más vendidos de New York Times. El New York Times es el periódico más grande de Estados Unidos. Y este libro se llama Los Estados Unidos de Europa, la nueva superpotencia y el fin de la supremacía estadounidense. Entonces ahí te están diciendo todo. Te están diciendo que cuando Estados Unidos ya no sea potencia mundial, los Estados Unidos de Europa se va a levantar y va a tomar ese lugar. Entonces es más claro como el agua, ¿verdad? Y te lo ponen en un libro, ¿verdad? Y es uno de los más vendidos del New York Times. Entonces, estos son los 10 países, ¿verdad?, que ocupan el territorio del antiguo imperio romano hoy en día, que son miembros de la Unión Europea, tienen todo el poder y toda la voz dentro de la Unión Europea, y estos 10 están trabajando duramente para acabar el proyecto. Los primeros 6 en rojo son los que firmaron el Tratado de Roma en ese día de marzo 25 de 1957. Los últimos 4 se agregaron ya después, y los últimos 4 son el Reino Unido, España, Portugal y España. El Consejo de la Unión Europea adoptó este cartel como el símbolo de lo que están tratando de hacer. Ellos están tratando de levantar los Estados Unidos de Europa, una nueva Roma. Y este cartel representa lo que ellos están tratando de hacer. Y todo lo que hay en este cartel es desafío contra Dios. O sea, este nuevo imperio que ellos están levantando va a ser el último imperio que va a estar sobre esta tierra y se va a oponer ferozmente contra Dios. ¿Qué vemos ahí en esa imagen? En esa imagen vemos la Torre de Babel. Y no nomás vemos la Torre de Babel, pero vemos estrellas invertidas creando pentagramas satánicos. Y no nomás eso, dice ahí Europa, muchas lenguas, una voz. Porque ellos van a elegir estos símbolos satánicos para representar este imperio que ellos están tratando de levantar? Porque es muy claro como el agua. Desde que comenzaron en 1957 hasta hoy en día, ellos han mostrado al mundo que lo que ellos están haciendo es levantando el imperio del anticristo desde el comienzo, ¿verdad? ¿Qué significa esa frase? Muchas lenguas, una voz.
Aquí te tengo otra imagen. Ese es el parlamento. El que tenemos acá es el parlamento de la Unión Europea. Y el parlamento de la Unión Europea es una réplica, una copia de la Torre de Babel. Imagínense, ¿por qué los líderes europeos crean su parlamento donde ellos se reúnen como una copia de la Torre de Babel? Porque es más claro que el agua. Ellos van a ser los que van a levantar el último imperio en la tierra, que se va a enfrentar contra Dios cuando regrese en su segunda venida. Ahora esa frase, muchas lenguas, una voz. Pues aquí escribo: el edificio del Parlamento Europeo, donde se reúne el gobierno, fue creado como una copia exacta de la Torre de Babel. ¿Por qué los líderes europeos hicieron esto? La Torre de Babel era un símbolo de desafío contra Dios, y Dios confundió a los constructores con muchas lenguas. Los líderes de la Unión Europea simplemente están diciendo: vamos a completar lo que Dios detuvo. Y aunque somos muchas lenguas, todavía somos una sola voz, desafío total contra Dios, pensando que ellos pueden lograr lo que Él detuvo. Entonces, imagínense, cuando sucedió el episodio de la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, el hombre quiso crear una torre que llegara hacia el cielo para desafiar a Dios y ya ponerla a un lado. Dios dijo no. Dios descendió, les confundió las lenguas, y como no pudieron entenderse entre sí, esa torre ya no se pudo completar. Ahora la Unión Europea dice: mi parlamento lo va a crear con una copia de la Torre de Babel, porque nosotros vamos a terminar lo que Dios trató de detener. Qué increíble, ¿verdad? Y si miran allí, el parlamento no está terminado. No está terminado. Será terminado ese parlamento cuando se levante los Estados Unidos de Europa y agarre completo control sobre todo el mundo y las naciones. Es cuando será completado ese parlamento. Gloria a Dios. El símbolo que la Unión Europea adoptó para representarse a sí misma es increíble. Ya vimos cómo el león con alas de águila simboliza a Babilonia, el oso, Medo Persia, el leopardo, Grecia. ¿Qué es el símbolo que adoptó la Unión Europea para representarse a sí misma? Aquí tenemos. La Unión Europea adoptó la mujer sentada sobre la bestia para representarse. ¿Dónde agarraron eso? De Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17 vemos la mujer montada en la bestia. Y la mujer y esa bestia representa todo el sistema que se va a oponer a Dios en la tribulación. Si usted agarra un euro, si usted va a Europa y agarra una moneda euro, atrás van a ver a la mujer sentada en la bestia. Si ustedes agarran un dólar euro, al lado van a ver una mujer sentada en la bestia. Ahí lo que miran acá es una tarjeta telefónica de Alemania, las tarjetas que compran para llamar al extranjero. Y las tarjetas tienen la mujer en la bestia también. Entonces ahí es claro como el agua, no hay pérdida de lo que ellos están tratando de hacer. Lo único que falta para que se levante este nuevo imperio romano, lo único que falta para que se levante los Estados Unidos de Europa, es que creen un ejército. Ahorita Europa no tiene un ejército. ¿Por qué no tiene un ejército? Porque desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha protegido a Europa. Y como Estados Unidos protege a Europa, Europa dice, pues no necesitamos ejército. Ahí está Estados Unidos, Él nos protege.
Y si usted va a Europa y vive en Europa, los europeos tienen muchos beneficios. Muchos beneficios tienen. ¿Por qué? Porque las naciones europeas no tienen que gastar en un ejército. Cuando suceda la guerra con China, todo va a cambiar. Y rápidamente. Cuando Estados Unidos se vaya a guerra con China, que va a suceder en cualquier día, es cuando Estados Unidos va a dejar de ser potencia. La Unión Europea va a tener que ahora pararse en sus dos pies. Y la Unión Europea va a tener que crear su propio ejército para protegerse. Pero si crean un ejército, no pueden tener 27 líderes, ¿verdad? Van a tener que entregarle el poder a uno. ¿Y quién se lo va a entregar? Las naciones que tienen completo poder y voz dentro de la Unión Europea van a entregarle todo el poder y la autoridad y la soberanía nacional de las naciones europeas a este líder, a este representante. ¿Y cuántas naciones tienen completa voz y poder dentro de la Unión Europea? 10. Ya vimos cuáles son. Entonces, esos gobernantes que estén en ese día, que Estados Unidos ya no sea potencia, van a crear un ejército y van a darle todo el poder y su autoridad a un hombre, a un representante. Será el anticristo. Y a cambio el anticristo gobernará con esos días. Ahora, eso está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué está a la vuelta de la esquina? Porque ya se pronostica que esta guerra con China suceda en cualquier día. Ya las tensiones están muy altas. Esta guerra con China va a ser muy rápida, no va a ser algo que va a durar como la guerra de Ucrania. Y ya cuando se termine, ni Estados Unidos ni China van a ser potencia. La Unión Europea se va a tener que unificar por completo y crear un ejército. Levantar los Estados Unidos de Europa con el anticristo y los 10 reyes. Vamos a Apocalipsis capítulo 17. Y Apocalipsis capítulo 17, vamos a ir al versículo 12 al 14. Y dice la palabra del Señor: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino en el tiempo de Juan, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos, los 10, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, la bestia será la cabeza del nuevo imperio romano que se llamará los Estados Unidos de Europa. Dice, pelearán contra el Cordero. ¿Quién peleará contra el Cordero? La bestia y sus 10 reyes. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, que es su amada iglesia, son llamados elegidos y fieles. Gloria a Dios. Ellos van a pelear contra Cristo al final de la tribulación, ¿verdad? Al final de la tribulación es cuando ellos van a pelear contra Cristo, ¿verdad? La bestia, sus 10 reyes. Y ellos conocen la Biblia. ¿Ustedes piensan que ellos no conocen la Biblia? No, son hombres muy educados. Son los hombres más educados de este planeta. Ellos saben qué significa todo esto, qué representan todos estos símbolos. Ellos están conscientes de lo que ellos están haciendo. Ellos nos están advirtiendo de una manera simbólica, lo están poniendo en periódicos, en libros, pero como la iglesia está dormida, no se está dando cuenta de los tiempos en los cuales vivimos. Entonces debemos de prestar atención, porque todo esto está a la esquina de la vuelta. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, vamos a seguir. Y aquí está la bestia, ¿verdad? Vamos a ir a Daniel capítulo 7.
Y vamos a ir al versículo 8. Y el versículo 8 dice, y esto concuerda con Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 al 14, que es el que leímos ahorita. El versículo 8 dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, ¿cuántos cuernos son? 10, ¿verdad? He aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. ¿Quién es el cuerno pequeño? El anticristo. Dice, el anticristo es representado en Daniel como el cuerno pequeño, porque al principio aparecerá en la escena mundial como un político poco conocido y con poca fuerza al inicio de su carrera política, pero que después de darse a conocer, crecerá rápidamente y se envanecerá en gran manera para gobernar al mundo con una dictadura perversa y descomunal como jamás en la historia humana se haya visto. Entonces, hay una gran posibilidad que la iglesia esté aquí cuando se levante el imperio del anticristo y el anticristo mismo y los 10 reyes. Pero el anticristo, su reino y su sistema no se podrá manifestar en el mundo hasta cuando la iglesia sea arrebatada. Aleluya. Increíble, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque la guerra con China está a la vuelta. Está a la vuelta de la esquina. Cuando suceda, creará un gran vacío en el mundo y todos mirarán hacia la Unión Europea. La Unión Europea tendrá que tomar ese liderazgo del mundo. Tendrá que finalizar su proyecto, ¿verdad? Finalizar su proyecto, crear un ejército, darle el poder al anticristo y a esos 10 reyes. Y esa es una gran posibilidad que nosotros miremos eso. Pero aunque el anticristo salga como el presidente de los Estados Unidos de Europa, con sus 10 reyes, él, su sistema y su reino no se podrá manifestar hasta que la iglesia sea arrebatada, el pacto sea confirmado y la tribulación inicie. Entonces, si estamos tan cerca de que esto suceda, ¿cuánto más cerca estamos del arrebatamiento de la iglesia? Esto debe ser una advertencia para todos nosotros, para los que estamos firmes de no caer, porque hoy en día, como Satanás sabe que se acerca el tiempo, él está trabajando horas extras con sus demonios para tratar de llevarse a todas las almas que pueda. Y nosotros tenemos que estar trabajando también duramente para ganar las almas a Cristo, sabiendo que el tiempo se aproxima. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Entonces vamos a seguir leyendo. Estamos en el versículo 8, a la mitad del versículo 8. Pero vamos a comenzar otra vez con el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, que son 10, he allí otro cuerno pequeño salía entre ellos, que ya vimos que fue el anticristo, que es el anticristo. Ahora aquí vemos los 6 títulos del anticristo. Ahora el primer título del anticristo que se encuentra en la Biblia es el príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir. Y ese título lo vemos en Daniel capítulo 9, versículo 26. Entonces, si están leyendo la Biblia y se topan con el príncipe que ha de venir, ustedes saben que está hablando del anticristo, la bestia. El segundo título, el rey que hará su voluntad. Ese es el segundo título del anticristo. Y ese está en Daniel capítulo 11, versículo 36. El rey que hará su voluntad. El tercer título del anticristo en la Biblia, el hombre de pecado. Y eso lo encuentran, es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. El cuarto título, el hijo de perdición, que también está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. El quinto título,
del anticristo es la bestia del mar de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. El sexto título del anticristo es el cuerno pequeño, que está en Daniel capítulo 7, versículo 8. Y el séptimo y último título es el anticristo, ¿verdad? Que ahí lo miramos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. Estos son los 7 títulos del anticristo en la Biblia. Y cuando se los topen en la Biblia, apúntenlos para que sepan que está hablando del anticristo. ¿Por qué son 7 títulos? Porque 7 es el número de Dios, ¿verdad? 7 es el número de Dios, ¿verdad? Así es, ¿verdad? De la plenitud o la totalidad, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Así es. Vamos a seguir leyendo. El versículo 8 estábamos. Y delante de él, o sea, delante del cuerno pequeño que es el anticristo, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Entonces cuando el anticristo le den todo el poder y la autoridad, los 10 cuernos, él va a destruir 3 de los 10. Van a tener un desacuerdo, ¿verdad? O sea, estos 10 líderes le van a entregar su poder y autoridad de este imperio que será los Estados Unidos de Europa. Todo el anticristo va a tener un desacuerdo, va a arrancar 3 de los 10 líderes, pero los va a reemplazar con otros 3, porque ya leímos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 al 14, que al final de la tribulación, ¿verdad?, los 10 y la bestia se van a enfrentar contra el Cordero, que es el Señor Jesucristo. Entonces, aunque va a arrancar 3 del poder, los va a reemplazar con otros 3 hombres, para que siempre sean 10 y él. Así es. Amén. Y sigue diciendo el versículo 8. He aquí que este cuerno, que es el pequeño, que es el anticristo, la bestia, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Por qué cree usted que el anticristo va a venir en carne a esta tierra? Porque Satanás le gusta, ¿cómo se dice la palabra? Imitar a Dios, ¿verdad? Esa es la palabra, imitar a Dios. Satanás le gusta imitar a Dios. Así como es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, así va a ser el dragón representando a Satanás, el anticristo representando a Satanás en forma humana y el falso profeta representando a Satanás en forma espiritual. O sea, va a ser la Trinidad satánica representando la Trinidad de Dios. Así como el Dios vino en carne a la tierra, Satanás va a venir en carne a la tierra. Así como el ministerio del Señor Jesucristo duró por 3 años y medio en la tierra antes que fuera crucificado y puesto a muerte y resucitado, asimismo el anticristo va a venir a la tierra y con el pacto que va a firmar entre Israel y las naciones, él va a gobernar el mundo en paz por 3 años y medio, imitando los 3 años y medio del ministerio del Señor Jesucristo. Así como nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y puesto a la muerte después de esos 3 años y medio de su ministerio, asimismo nos narra el Apocalipsis que el anticristo va a ser asesinado a la mitad de la tribulación, pero al igual, imitando al Señor Jesucristo, él va a ser resucitado, ¿verdad? Qué increíble, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Cómo Satanás le gusta imitar a Dios. Sabemos que el arco iris representa a Dios y a sus ángeles, pero hoy en día Satanás ha tomado el arco iris, ¿verdad?, para representarse a sí mismo, pero nunca puede alcanzar a Dios y su majestad. Amén. Porque el arco iris de Dios tiene 7 colores, pero el arco iris de Satanás, de los homosexuales, tiene 6. Tiene 6 colores. Amén. Entonces, aunque siempre Satanás trata de imitar a Dios, nunca lo puede alcanzar. Nunca. Siempre se queda corto. Todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Amén. Así es.
Entonces vamos a seguir leyendo. El versículo 9. Daniel dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos en el cielo. Daniel es el primero que ve estos tronos que son puestos en el cielo. Pero ¿para quién son estos tronos? Serán para la novia de Cristo, serán para la iglesia cuando sea arrebatada. La Biblia nos enseña que la iglesia, la novia de Cristo, será recompensada, coronada, entronizada en el cielo después del arrebatamiento. Entonces, todos nosotros, la iglesia, cuando seamos arrebatados y lleguemos en el cielo, cada uno de nosotros tendremos un trono y tendremos coronas sobre nuestras cabezas. ¿Cuál trono nos tocará y cuántas coronas nos tocarán? Eso depende de su servicio a Cristo y su relación con Él. Estos tronos y estas coronas van a representar la relación que usted tenía con Cristo aquí en esta tierra. Aquí nosotros podemos engañar al hombre, pero allá no vamos a poder engañar a Dios. No lo podemos engañar. A lo mejor, que Dios no lo quiera, pero el hermano o la hermana que veíamos aquí, que parecía un hermano de oración y ayuno, ¿verdad? Y cuando sucede el arrebatamiento, suceda que él no tenga muchas recompensas y nos quedemos sorprendidos los hermanos. Nosotros pensábamos que estaba bien metido con Dios, ¿verdad? O a lo mejor suceda que aquel hermanito que a lo mejor sí oraba y ayunaba, ¿verdad? Pero en secreto, que nadie lo veía, al último sale el más recompensado, ¿verdad? O sea, allí vamos a ver realmente donde todos estábamos parados con Cristo, ¿verdad? Así es. Entonces, si les tocan pocas recompensas, es porque pues aquí en la tierra en verdad no tenían una relación, ¿verdad?, tan profunda con Cristo y no les servían como deberían. Pero si tienen muchas recompensas es porque estaban bien metidos profundamente en relación y en servicio con el Señor Jesucristo. Entonces, estos son los tronos que la iglesia va a heredar en ese tiempo. Apocalipsis habla de estos tronos, por eso sabemos que son de la iglesia. A Daniel se le enseña, pero no le enseña Dios a Daniel el propósito de estos tronos o de quién serán. Pero ya a Juan se le enseña que serán para la iglesia, la novia de Cristo. Si usted se convierte en este momento a Cristo Jesús, estamos en un tiempo muy especial en la historia del mundo. Estamos viviendo en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia. Si usted se convierte en este momento a Cristo, usted es la novia, la iglesia, el cuerpo. Pero si usted se convierte a Cristo durante la tribulación, no será novia, no será cuerpo, no será iglesia. Sí serán salvos, pero serán los invitados a las bodas del Cordero. Entonces es su decisión. ¿Quiere aceptar a Cristo ahorita y quiere ser parte de la iglesia, la novia, el cuerpo, ser recompensado, coronado, entronizado en el cielo? ¿O quiere recibir a Cristo en la tribulación, llegar al cielo como invitado a las bodas del Cordero, ¿verdad? Con la novia y Cristo, ¿verdad? De la novia que ustedes tenían toda la oportunidad de ser parte, ¿verdad? De ser la novia, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces, por eso hoy en día estamos viendo un momento tan especial. Nomás será la novia de Cristo quien vivirá en la Nueva Jerusalén. Sabemos que Apocalipsis, al final de Apocalipsis nos dice que va a haber una nueva Jerusalén, una nueva tierra y nuevos cielos. Nomás la iglesia va a vivir en esa nueva Jerusalén. Los que se conviertan a Cristo durante la tribulación, los que nazcan durante el milenio y se conviertan a Cristo durante el milenio, ellos van a vivir en la nueva tierra, no en la nueva Jerusalén. Entonces ahorita tenemos mucho en este tiempo en que vivimos. O sea, dice en la escritura que Dios nos va a exhibir a las futuras generaciones. Por eso se llama el tiempo de la gracia, ¿verdad?
Porque Dios no nomás ha decidido salvarnos, pero ha decidido hacernos su novia, su iglesia, su cuerpo, recompensarnos con coronas y tronos, y también darnos la oportunidad de vivir en la Nueva Jerusalén y también gobernar con Él durante el milenio, que eso sería otro tema más adelante, ¿verdad? Entonces Él nos ha dado mucho para los que se convierten a Cristo ahorita. Los que vivieron en el pasado no tuvieron esa oportunidad. Los que vivirán en el futuro, claro. Entonces los del futuro, ¿verdad? Dios nos exhibirá a nosotros, a las generaciones del futuro, y las generaciones del futuro de la tribulación y del milenio mirarán hacia atrás del tiempo en que Dios decidió, ¿qué es la palabra en español? Derramar toda su gracia sobre la humanidad. Así es, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso tomen esta oportunidad que Cristo nos ha dado en este tiempo. Tomen todo lo que Dios nos ha dado en este tiempo, ¿verdad? No se vayan a quedar en la tribulación. Si van a ser salvos, pero van a llegar y van a estar sentados en esas sillas viendo a la novia de Cristo pasar para casarse. No creo que quieran eso. ¿Verdad? No creo que quieran eso. Entonces vamos a seguir leyendo. En el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Así es, Jehová de los ejércitos es el anciano de días, porque Él, ¿verdad?, es el eterno. Ese es lo que significa ese título, anciano de días, el eterno, ¿verdad? Y sigue diciendo, cuyo vestido era blanco como la nieve, porque Él es santo y puro, ¿verdad? No tiene pecado en Él. Y el pelo de su cabeza como lana limpia, ¿verdad? Porque Él es el que es y el que será por los siglos de los siglos, ¿verdad? Su trono llama de fuego, porque es justo, ¿verdad? Y juzga, ¿verdad? Y su juicio siempre, ¿verdad?, es correcto. Y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Esos son los ángeles. Esos son los ángeles, ¿verdad? Entonces ahí nos está diciendo que millones y millones de seres angelicales le sirven, ¿verdad?, ahí en el cielo al Señor Jesucristo. Luego la palabra de Dios dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dice libros, no dice libro, dice libros. Varios libros van a ser abiertos al final de los tiempos. ¿Cuál es el primer libro que va a ser abierto al final de los tiempos? El libro de la vida. Contiene 7 ¿qué? Sellos. El primer libro que va a ser abierto por el juez es el que contiene los 7 sellos que va a comenzar y arrancar la tribulación. Increíble, ¿verdad? Ya luego los otros libros serán abiertos en su debido momento, ¿verdad? Pero ese es el primer libro que va a ser abierto. Y eso nos los muestra el libro de Apocalipsis. Vamos ahora al versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, el pequeño, que es el anticristo. Miraba hasta que mataron la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces aquí está diciendo que el cuerno pequeño va a hablar grandes cosas durante la tribulación. Y sí es así, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 13 dice que él, el anticristo, va a decir grandes cosas, ¿verdad?, grandes blasfemias contra Dios, su morada, y aquellos que habitan en el cielo con Dios, que en ese tiempo será la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces él va a hablar grandes blasfemias contra el Altísimo. Dice, miraba hasta que mataron la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego.
Esta bestia representa al imperio del anticristo. Sabemos que en la segunda venida Cristo regresará, destruirá ese imperio diabólico, ¿verdad? Y no nomás destruirá el imperio, pero a su famoso líder, que será el anticristo, y a sus 10 reyes que gobernaron con él en la tierra. Gloria a Dios. Amén. Versículo 12. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Las bestias representan los reinos que surgieron en la tierra, cuales Daniel profetiza, ¿verdad? Aquí dice que se les quitó su dominio, pero su vida ha sido prolongada hasta cierto tiempo. Babilonia hoy en día es Irak. Irak hoy en día no tiene el dominio mundial que antes tenía, pero la vida de la nación ha sido prolongada porque todavía existe en el mapa como nación hasta cierto tiempo, hasta que Cristo regrese. Medo-Persia hoy en día es la nación de Irán. Irán todavía está ahí como nación, todavía existe, todavía tiene vida en el mapa mundial, ¿verdad? Pero no tiene su dominio mundial que antes tenía. Grecia todavía está ahí como nación, su vida ha sido prolongada hasta cierto tiempo, mas su dominio se le ha quitado. Increíble. Ya cuando Cristo regrese en su segunda venida, el juicio de las naciones va a suceder, que es otro tema que estudiaremos adelante, es primeramente Dios. Y en el juicio de las naciones, Él va a determinar qué nación va a ser parte de su reino. Porque no todas las naciones que tenemos hoy en día en el mapa mundial van a pasar al reino de Cristo. Él las va a juzgar. Y Él va a decidir qué nación va a entrar al reino. Aquí no estamos hablando de personas individuales, ni de pueblos. Estamos hablando de las naciones completas. Así es. Vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ese es un título mesiánico del Señor Jesucristo, que vino hasta el anciano de días, que es Dios Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Entonces él estaba asombrado de lo que estaba viendo, ¿verdad? Y yo pienso que todos estaríamos asombrados si el Señor Jesucristo nos estuviera enseñando el futuro de las naciones, ¿verdad? El futuro de toda la historia, ¿verdad? Desde el principio al fin. Y dice, versículo 16, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Los manuscritos originales dicen, estas 4 grandes bestias son 4 reyes representando sus reinos que se levantarán en la tierra. Si usted agarra Biblias de estudio, allí en ese pasaje, abajito, ahí va a decir, ¿verdad?, que en los manuscritos originales dicen eso, que son reyes representando sus reinos que se levantarán en la tierra. Después, versículo 18, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, que son 1000 años, eternamente y para siempre. Aquí está hablando del pueblo de Israel, porque la iglesia todavía no existía en este tiempo. Está hablando que cuando Cristo regrese, el reino se le restaurará a Israel. ¿Cómo es eso? Israel será la primera potencia mundial en el reino de Cristo, y Jesús será su rey. Y Él gobernará el mundo a través de Israel por 1000 años. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo. Versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que ya vimos que es Roma,
que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que ya estudiamos, que son las 10 naciones que hoy en día ocupan el territorio del Imperio Romano y que están trabajando en la Unión Europea para levantar una nueva Roma. Y dice la palabra de Dios en su cabeza, y del otro que le había salido, que es el cuerno pequeño, el anticristo, delante del cual tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Entonces al principio cuando salió era un cuerno pequeño, pero ya cuando le dieron el poder, ahora aparece más grande que sus compañeros. Increíble la palabra de Dios. Así es. Versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces aquí está hablando de la gran tribulación. En la gran tribulación, que es la última parte, los últimos 3 años y medio, sabemos que el anticristo va a hacer guerra contra el pueblo de Israel. Al principio de la tribulación, el anticristo va a finalizar el pacto que hoy en día se está firmando entre Israel y las naciones del mundo. Él lo va a confirmar y a través de ese pacto él va a anunciar lo que el pueblo judío ha anhelado por casi 2000 años: la reconstrucción de su tercer templo en Jerusalén. Y cuando este hombre confirme este pacto y traiga una paz mundial y paz a Israel y anuncie la reconstrucción del tercer templo, el pueblo de Israel va a pensar que él es el Mesías que ellos han estado esperando. Por los primeros 3 años y medio, el pueblo de Israel estará engañado. El mundo estará viviendo en paz. Pero ya a la mitad de los 7 años, el anticristo subirá al tercer templo de Dios y él instalará su trono en el templo de Dios, diciendo que él es Dios y ordenando que todo el mundo le rinda culto, poniendo una imagen de él en el templo de Dios, dándole vida y ordenando que todos se postren ante esa imagen. Si no, esa imagen matará a todos con fuego, que no se le postren. Y luego ahí mismo, cuando él se declare Dios en el templo de Dios a la mitad de la tribulación, él va a revelar la marca de la bestia. Amén, ¿verdad? Amén. Así es. Vamos a seguir leyendo. Entonces, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y dio el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así el versículo 23: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra trillará y despadezará. Versículo 24: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes. O sea, aquí está hablando del cuarto imperio. O sea, del cuarto imperio se levantarán 10 reyes o 10 reinos. Y eso es lo que sucedió en la historia mundial. Cuando Roma cayó en el año 476, de las ruinas del imperio romano se levantaron 10 reyes o 10 reinos. Y después de la Segunda Guerra Mundial fueron esos 10 reyes, esos 10 reinos, quienes firmaron el Tratado de Roma, crearon la Unión Europea y ahora están casi allí, al final de su proyecto para levantar un nuevo imperio romano. Entonces la palabra es muy clara, ¿verdad? Muy clara de lo que dice que va a pasar y está aconteciendo. Vamos a seguir leyendo. Y los 10 cuernos, versículo 24, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro que es el anticristo, del cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará y los reemplazará, como les he dicho, ¿verdad? Porque siempre serán 10.
y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, que es el pueblo judío, en la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio de esos 7. Y pasará, y pensará en cambiar el tiempo y la ley. ¿Qué significa eso? Que pensará en cambiar el tiempo y la ley. Apocalipsis nos dice que el anticristo va a establecer un gobierno mundial y una religión anticristiana, pidiéndole al mundo que le rinda culto a Satanás. Y ahorita vemos cómo todo eso ya se ha comenzado a manifestar. Porque ahorita puedes ver un satánico allí en las calles haciendo sus cosas y no le dicen nada, ya parece normal. Pero cuando la iglesia quiere ir, no, parece que estamos adorando a Satanás nosotros. ¿Verdad? Qué increíble, ¿verdad? Entonces ahorita ya están, ¿verdad? En ese proceso, ¿verdad? De que el mundo, ¿verdad? Se normalice con todo esto, ¿verdad? Para que cuando llegue el día y el anticristo llegue, ya estén todos, ¿verdad? Listos para aceptar ese sistema. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo el capítulo. Dice el versículo 25: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados a su mano hasta el tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo es 1 año, tiempos son 2 años, y medio tiempo es medio año. Allí está hablando de los últimos 3 años y medio. ¿Por qué crees? ¿Por qué creen que Dios va a permitir que el anticristo persiga al pueblo de Israel? Para que se convierta. Para que cuando Cristo se aparezca en las nubes con poder y gran gloria, ellos estén listos para aceptar y decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces la guerra de Ezequiel, esa guerra escatológica que vimos el domingo, esa va a ser el comienzo del nacimiento espiritual de Israel, y los que van a nacer espiritualmente, los primeritos van a ser los 144,000. Pero luego, en la última parte de la tribulación, cuando Dios permita que el anticristo haga guerra contra los de Israel que aún no se han convertido, es cuando ellos, ¿verdad?, nacerán espiritualmente también. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de todos los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se desnudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Gloria a Dios, que grande es Dios que demostró gran profecía de Daniel. Y es increíble cómo todo está escrito en la palabra, el pasado, presente y futuro. Y si la iglesia mira cuidadosamente, no nomás a la Biblia, pero a la historia, va a ver cómo Dios está moviendo todo el asunto para adelante. Estos gobernantes que están trazando el camino para este nuevo orden mundial, ellos saben lo que están haciendo, conocen de la Biblia, ¿verdad? Ellos adoran a Satanás, son satánicos. Ellos piensan que tienen el control, pero no lo tienen. Dios tiene el control de todo lo que está haciendo. Él está permitiendo a ellos que hagan estas cosas. Dios lo está usando a ellos para mover todo el asunto para adelante. Ellos piensan que al final de la tribulación, cuando Cristo aparezca con su iglesia en su segunda venida, ellos piensan que ellos y Satanás van a ganarle a Cristo y a su iglesia, y que Satanás va a subir al cielo de Dios y sentarse en su trono y reinar la nueva raza humana por 1000 años.
Eso es lo que ellos creen, eso es lo que ellos están convencidos. Pero se tomarán una sorpresa desagradable cuando regresemos con Cristo en su segunda venida, porque ellos serán derrotados, ¿verdad? Y Cristo reinará por los siglos de los siglos. Ahora quiero enseñarles otro video. Este video apenas lo encontré hoy, ¿verdad? Una hermana en Cristo que mira mis videos me lo mandó. Este video que les voy a enseñar apenas salió. Y este video es como uno de los videos que usaron para anunciar el Super Bowl. No sé si ustedes saben qué es el Super Bowl. Bueno, allá en Estados Unidos, el Super Bowl es el evento deportista más grande de Estados Unidos. O sea, cuando sucede el Super Bowl, todos están pegados a la tele, ¿verdad? O sea, todos en Estados Unidos cuando sucede ese Super Bowl. Es lo más grande en Estados Unidos, ¿verdad? Y uno de los anuncios para anunciar el Super Bowl es este. Y es increíble porque yo digo, ¿por qué? ¿Por qué usaron esto para anunciar el Super Bowl? O sea, no tiene sentido. Nada de esto concuerda con ese evento deportista, ¿verdad? Nada de este video. Pero es otro mensaje que nos están mandando nosotros. Le están mandando al mundo, ¿verdad? Pero el mundo no lo está captando. Vamos a ver el video. Pongan mucha atención de lo que ellos enseñan en este video. In the news today, numerous calls and text messages in the past hour all seem to confirm sightings of something very, very unusual. An unidentified object about the size of 3 football fields has been spotted over the skies of Belfast. Now, some of the reports were saying that they could hear music emanating from the
saben lo que se aproxima. Ellos saben que el arrebatamiento está a las puertas. Pero ellos están metiéndole a la gente del mundo que cuando todas esas personas se desaparezcan, que los ovnis, los extraterrestres son los que se los llevaron. O sea, ya todo está siendo preparado, ¿verdad? El camino está siendo, ¿verdad?, ya puesto en su lugar. O sea, el arrebatamiento va a suceder porque ellos son conscientes de la Biblia. Ellos saben que ellos nomás pueden mover los eventos hasta cierto punto y que Cristo va a tener que llevarse a su iglesia. Ellos saben que ese momento ya se aproxima, porque el reino del anticristo está a punto de levantarse, ¿verdad? Si esta guerra con China y Estados Unidos sucede antes del 2030, es lo que para el 2030 ya tendremos el reino del anticristo levantado en Europa, con el anticristo y sus 10 reyes, mas todavía no se podrán manifestar ni su sistema ni él hasta que la iglesia sea arrebatada a los cielos. Así es, ¿verdad? Entonces todo está listo, ¿verdad? Ya lo están planeando todo y nos están diciendo, ¿verdad? Está allí. Yo me imagino que muchos cristianos vieron ese video, porque muchos cristianos ahí en Estados Unidos les gusta mirar el Super Bowl, ¿verdad? Pero a lo mejor también no captaron el mensaje, ¿verdad? La advertencia, ¿verdad?, del nuevo orden mundial. Entonces, hermanos en Cristo, tomen esto en serio, ¿verdad? Estos 7 años van a ser los más difíciles para el mundo, ¿verdad? Va a suceder un cambio radical, un cambio completo, un cambio bíblico, ¿verdad? Y también les pido a todos aquellos que no se han puesto bien con Cristo que se pongan, porque esta será su última oportunidad de ponerse a cuentas con Cristo y aceptarlo, ¿verdad? Si no, se estarán lamentando, porque van a estar recordando de cuando les dijeron de todo lo que vieron y oyeron, mas no hicieron caso. Van a tener que sufrir, ¿verdad?, con todos aquellos que rechazaron al Hijo de Dios. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a hacer una oración, el llamado, y después del llamado vamos a abrir el tiempo. No, entonces no ahorita, porque ya se alargó. Pero vamos a hacer una oración y el llamado. Entonces, vamos a ponernos los ojos cerrados. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, ya vemos tus advertencias, ya vemos lo que viene. Tú, Señor, nos estás dando señales muy claras. Y esto es para que estemos despiertos, esto es para que estemos conscientes de tu venida, que tú ya no tardas. Tú has determinado un tiempo, ya esperaste mucho, 2000 años para que el hombre tomara esa oportunidad que tú le has dado mediante tu muerte y tu resurrección en la cruz del Calvario. Y tú has determinado que ya no le puedes dar otros 2000 años al humano, porque si no se arrepintieron, si no se convirtieron en estos 2000 años, no lo van a hacer en otros 2000 años. Con todo lo que está sucediendo, Señor, con todo lo que nos estás mostrando, tú nos estás señalando que ya el reloj se termina y se acaba. Estamos en el tiempo final. Estamos en el tiempo decisivo. Te pido que nos ayudes a todos nosotros, a tu iglesia, a permanecer firmes, Señor, porque Satanás y sus demonios están trabajando horas extras. Ellos conocen que el fin está cerca. Ellos quieren negarle la oportunidad a todas las almas necesarias para que no se vayan en el arrebatamiento y para que no sean parte de la novia de Cristo. Y luego en la tribulación ellos van a trabajar duramente para negarles la última oportunidad de salvación al hombre. Satanás odia al hombre, Satanás odia a la humanidad, porque la humanidad va a tener la oportunidad de recibir la vida eterna que él antes tenía. Y él quiere llevarse, Señor, muchas almas, las almas que puedan arrastrarlas con él
no nomás al infierno, pero al lago de fuego, Señor. Ha visto, Señor, muchos testimonios, Señor, de las personas que van al infierno, Señor, y tú los traes para atrás. Como esos demonios cabalgan sobre esas almas en el infierno, los torturan, y como esos demonios en el infierno están tocando música mundana, recordándole a esas almas sufriendo de las cosas que ellos, Señor, Señor, se hundieron en el mundo, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos fortalezcas. Te pido que nos ayudes a predicar tu palabra. Te pido que nos ayudes a ser valientes. Te pido, Señor, que tú, Señor Jesucristo, nos lleves hacia adelante. Gracias, Señor. Gracias por todo, Señor, porque tú vives por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén.